existe una colección de tablillas en los sótanos del Museo Británico de Londres que los especialistas llevan décadas estudiando con una mezcla de asombro y perturbación. Número de catálogo K.3558. Descansa en la sección asiria, una entre decenas de miles recuperadas del palacio de Asurbanipal en Nínive, la antigua capital del imperio asirio en lo que hoy es el norte de Irak. Su superficie está cubierta de marcas en forma de cuña que conforman una de las narraciones cosmológicas más antiguas que la humanidad haya registrado jamás. El texto documenta algo que los académicos modernos aún no saben cómo clasificar del todo. Es parte de lo que se llama el Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, escrita hace aproximadamente 4000 años para explicar el origen del cosmos, los dioses y la humanidad misma. Pero a diferencia de otros textos de creación, este no habla de soplar aliento divino sobre el barro. Habla de planetas en colisión, de cuerpos celestes, con órbitas precisas, de una guerra entre fuerzas cósmicas que dio forma al sistema solar, y de seres que descendieron del cielo y enseñaron a los humanos a construir ciudades, a cultivar la tierra y a medir el tiempo con precisión de relojero. Esta tablilla es una de las 7 que conforman el Enuma Elish completo. Durante generaciones, los académicos las trataron como mitología religiosa, como elaboradas metáforas sobre los poderes de la naturaleza divinizados. Pero en los valles de Mesopotamia, en los museos de Bagdad y Chicago, y Londres y Estambul, algo sigue acumulándose. 500.000 de tablillas cuneiformes, la mayoría sin traducir todavía, y las que han sido descifradas revelan un nivel de conocimiento astronómico, matemático y geográfico que no debería existir para una civilización que, según el consenso académico convencional, apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Cierra los ojos si quieres. No necesitas seguir cada palabra. Algunas noches flotas entre la consciencia y el sueño, y eso es perfecto. Este espacio es para los que buscan, para los que sienten que hay algo entre las líneas de la historia documentada que merece atención. Si esto resuena contigo, viajero de la noche, un me gusta ayuda a que otros encuentren estas historias en la vastedad digital. Me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo escuchas esta noche? ¿Qué hora marca tu descenso hacia el sueño? Imagínate de pie frente a una vitrina en el Museo Oriental de Chicago. El año es 2019. Las luces tenues crean sombras largas sobre los artefactos mesopotámicos. Y entonces lo ves. Una tablilla circular de arcilla, de unos 15 centímetros de diámetro, cubierta de marcas cuneiformes, y algo que no esperabas encontrar en un objeto de 3500 años de antigüedad. Un mapa estelar. 8 segmentos que representan diferentes secciones del cielo nocturno. Constelaciones trazadas con precisión reconocible. Anotaciones que los astrónomos modernos han identificado como registros de observaciones planetarias. El catalogado bajo el número de Nippur 3115 se encontró entre las ruinas del templo de Enlil en Nippur, la antigua capital religiosa de Sumer. Su existencia plantea preguntas que la arqueología convencional aún no ha respondido de manera satisfactoria. ¿Cómo poseían los sumerios conocimiento astronómico de esa precisión sin telescopios, sin instrumentos ópticos, sin siglos de observación sistemática documentada que justifiquen tal nivel de sofisticación? La respuesta que los propios sumerios daban era simple y perturbadora. Se los enseñaron los Anunnaki. Para entender lo que los textos sumerios realmente afirman, necesitamos comenzar desde el principio. No desde Mesopotamia, sino desde mucho más lejos. Los sumerios describían el cosmos con un vocabulario que mezclaba lo físico y lo espiritual, de manera que resulta difícil de separar para el lector moderno. Hablaban de An, el cielo, y de Kai, la tierra, como si fueran entidades físicas reales que en algún momento estuvieron unidas y luego fueron separadas. Describían un período anterior a la historia humana conocida, cuando el cosmos estaba organizado de manera diferente, cuando fuerzas que los sumerios llamaban dioses intervenían directamente en los asuntos terrestres. El Enuma Elish, esa epopeya de la creación registrada en las tablillas del Museo Británico, describe en detalle los eventos que precedieron a la formación de la Tierra tal como la conocemos. Habla de un planeta llamado Tiamat,
que ocupaba una órbita entre Marte y Júpiter. Habla de un intruso planetario llegando al sistema solar desde el espacio exterior, un cuerpo celeste, al que los babilonios llamaban Marduk. Y habla de la colisión catastrófica entre estos dos mundos que reconfiguró el sistema solar, creando el cinturón de asteroides con los fragmentos de Tiamat y formando la Tierra con lo que quedó. Los académicos convencionales leen esto como mitología pura. Los planetas como actores dramáticos en un relato cosmológico que explica el orden del mundo a través de imágenes familiares. El conflicto, la guerra, la victoria del orden sobre el caos. Pero en 1950, el astrónomo y psicólogo Immanuel Velikovsky publicó Mundos en colisión, un libro en el que argumentaba que algunos de estos relatos mitológicos preservaban memorias de catástrofes astronómicas reales. La comunidad científica lo rechazó con una ferocidad que él mismo describió como desproporcionada. Sus libros fueron retirados de las imprentas universitarias bajo presión. Y sin embargo, décadas más tarde, la ciencia planetaria comenzó a acumular evidencia de que el sistema solar tuvo una historia dinámica y violenta, muy diferente a la imagen estática que se había enseñado durante generaciones. Hoy sabemos, gracias a la dinámica gravitacional y a la exploración de asteroides, que el cinturón entre Marte y Júpiter contiene material que nunca llegó a formar un planeta completo, posiblemente debido a las perturbaciones gravitacionales de Júpiter. Sabemos que la Luna tiene una composición consistente con un impacto gigante temprano en la historia de la Tierra, lo que los científicos llaman la hipótesis del gran impacto. Sabemos que el sistema solar sufrió lo que se conoce como el bombardeo intenso tardío hace aproximadamente 4.000 millones de años, un período de colisiones masivas que alteraron las órbitas y superficies de los planetas interiores. El Enuma Elish no describe esto con el vocabulario de la ciencia moderna, lo describe con el vocabulario de los dioses en guerra. Pero la pregunta que se niega a desaparecer es esta: ¿es posible que ese vocabulario mitológico envuelva un núcleo de información observacional transmitida a lo largo de milenios? Si todavía estás despierto, acompáñame un poco más. Si te estás hundiendo hacia el sueño, está bien. Seguiremos aquí cuando tu mente vuelva a flotar. El nombre que más aparece en las teorías modernas sobre los Anunnaki no pertenece a un arqueólogo ni a un astrofísico. Pertenece a un periodista y autor nacido en Rusia, que emigró a Israel y luego a Estados Unidos, que dedicó 40 años de su vida a aprender acadio sumerio y a estudiar las tablillas originales en las colecciones universitarias y museísticas. Su nombre era Zecharia Sitchin. Sitchin argumentaba en una serie de libros que comenzó con el 12º planeta en 1976 que los textos sumerios no describían dioses en el sentido religioso convencional, sino visitantes extraterrestres de un planeta en órbita elíptica alrededor del Sol, que los sumerios llamaban Nibiru. Según su interpretación, estos seres, los Anunnaki, llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. Establecieron colonias mineras para extraer oro que necesitaban para estabilizar la atmósfera de su planeta en declive, y eventualmente crearon a los seres humanos mediante ingeniería genética, combinando su propio material genético con el del Homo erectus, que ya habitaba la Tierra. Las ideas de Sitchin fueron recibidas con escepticismo o rechazo directo por la mayoría de los asiriólogos y especialistas en lenguas antiguas del Oriente Próximo. Sus críticos señalaron errores de traducción específicos, interpretaciones gramaticales incorrectas y una tendencia a forzar los textos para que encajaran con conclusiones predeterminadas. El académico Michael Heiser, que dedicó una parte significativa de su carrera a refutar a Sitchin punto por punto, demostró que Nibiru en los textos babilónicos es una designación para Júpiter o para el punto del equinoccio, no para un planeta adicional desconocido. Y, sin embargo, las ideas de Sitchin siguen generando interés décadas después de su muerte porque, más allá de sus errores de traducción específicos, capturaron algo que los textos sumerios sí contienen de manera innegable: descripciones de seres con conocimientos extraordinarios que interactuaron directamente con los humanos primigenios, que les enseñaron habilidades complejas, que gobernaron ciudades
y registraron ese gobierno en detalle meticuloso. No necesitas aceptar la interpretación de Sitchin para reconocer que la pregunta subyacente es legítima. ¿De dónde vino el conocimiento sumerio? Los Anunnaki aparecen en los textos sumerios como una categoría de seres divinos específica. El término en sumerio puede traducirse aproximadamente como los de la sangre real del Anu o los que vienen del cielo a la tierra, dependiendo del contexto y del período. Anu era el dios supremo del cielo, cuya morada era el An, el firmamento. Enlil era su hijo, señor del viento y la tierra, gobernador de la humanidad. Enki era otro hijo, señor de Tziontztoniro, las aguas subterráneas, de la sabiduría y de la artesanía, a quien los textos describen constantemente como el patrono y protector de la humanidad, frente a las decisiones más severas del Consejo Divino. Lo que diferencia a los Anunnaki de las deidades de otras tradiciones antiguas es el nivel de concreción con que los textos los describen. No son fuerzas abstractas, son administradores. Los textos sumerios registran sus reuniones, sus disputas, sus votaciones sobre asuntos de política terrestre, documentan su cadena de mando, sus territorios de influencia, sus rivalidades personales y sus alianzas. El texto conocido como el Descenso de Inanna al mundo inferior, considerado uno de los poemas más antiguos que se conservan, describe el viaje de la diosa Inanna a través de 7 puertas hacia el reino de los muertos gobernado por su hermana Ereshkigal. En cada puerta, Inanna debe despojarse de una prenda o un ornamento, proceso que los estudiosos interpretan simbólicamente como un descenso a través de los diferentes estados del ser o del cosmos. Pero el texto también contiene una lista detallada de los objetos que Inanna lleva consigo: una corona, un cetro, un collar de lapislázuli, anillos, un pectoral, un vestido de señora, objetos físicos, concretos, reales. Los textos que describen a los Anunnaki son así. Mezclan lo que parece ser documentación histórica de seres y eventos reales con elementos que reconocemos como mitológicos o simbólicos. Y la tarea de separar unos de otros resulta más difícil de lo que el consenso académico convencional a veces sugiere. Hay un texto sumerio que los académicos han considerado históricamente como uno de los más perturbadores, no por su contenido violento, sino por lo que implica sobre el conocimiento que los sumerios afirmaban poseer. Se llama la Lista Real Sumeria y existe en varias versiones cuneiformes, la más completa de las cuales se conserva en el Museo Ashmolean de Oxford. La tablilla fue compilada probablemente durante la tercera dinastía de Ur, alrededor del 2100 antes de la Era Común, aunque los eventos que registra comienzan mucho antes. La Lista Real Sumeria enumera a los reyes que gobernaron las ciudades sumerias desde lo que los textos llaman el primer momento en que la realeza descendió del cielo. Y aquí es donde el documento se vuelve desconcertante. Los primeros reyes de la lista no reinaron durante décadas o siglos, como haría cualquier gobernante humano histórico. Reinaron durante decenas de miles de años. El primer rey de Eridu, una ciudad cuya existencia arqueológica ha sido verificada en el sur de Irak, gobernó durante 28.800 años, según la lista. Su sucesor gobernó 36.000 años. Los reinados de los primeros 8 reyes, todos anteriores a lo que el texto llama el Gran Diluvio, suman en total 241.200 años. Después del diluvio, los reinados se vuelven de repente razonablemente humanos. Décadas, eventualmente años, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente. Como si los seres que gobernaron antes del diluvio pertenecieran a una categoría diferente a los que gobernaron después. Los académicos convencionales interpretan los reinados prediluvianos como inflación mítica, un recurso literario para establecer la antigüedad sagrada de la institución de la realeza. Y puede que tengan razón, pero la transición es notable. La lista no es gradual. Hay un corte preciso. Antes del diluvio, los reinados son astronómicos. Después del diluvio, son humanos. Si pudieras preguntarle a un escriba sumerio de la tercera dinastía de Ur por qué incluyó esos números imposibles, es posible que respondiera que simplemente
estaba registrando lo que le habían enseñado, que eso fue lo que ocurrió. Que antes de que los humanos gobernaran, otros seres lo hicieron durante mucho tiempo. ¿Sigues aquí, viajero? Si la oscuridad te llama, déjate ir. Estas palabras te esperarán. El sitio arqueológico de Eridu, la primera ciudad en la lista real sumeria, fue excavado sistemáticamente por arqueólogos iraquíes en la década de 1940. Lo que encontraron cambió la comprensión de la prehistoria del cercano Oriente. Bajo los estratos históricos documentados, debajo de los niveles que correspondían a la Edad del Bronce, a la cultura Ubaid y a la transición hacia la civilización urbanizada, encontraron templos, 18 niveles de templos superpuestos, cada uno construido directamente sobre los cimientos del anterior. Una continuidad de uso sagrado que se remontaba aproximadamente el año 5000 antes de la Era Común, y posiblemente antes. El nivel más profundo contenía una estructura pequeña pero claramente diseñada como lugar de culto. No era una cueva ni un abrigo natural, era una construcción deliberada, con paredes rectas, un espacio central y lo que parecía ser un altar. Y la ciudad de Eridu, según los propios textos sumerios, era la primera ciudad que los Anunnaki construyeron cuando llegaron a la Tierra. El texto conocido como el mito de Eridu Génesis, conservado en fragmentos en la colección de la Universidad de Pensilvania, describe el período anterior a las ciudades como un tiempo cuando los humanos no sabían hacer pan, no conocían los vestidos, comían hierba como los animales. Luego los Anunnaki bajaron. Fundaron 5 ciudades, Eridu entre ellas. Les enseñaron a los humanos las artes de la civilización. Y después llegó el diluvio. La secuencia es notable porque coincide, al menos en estructura, con lo que la arqueología ha establecido de manera independiente. Hubo una transición relativamente rápida en el Oriente Próximo prehistórico de sociedades de cazadores-recolectores a asentamientos agrícolas y luego a ciudades complejas. Y esa transición ocurrió en un período sorprendentemente corto, lo que los arqueólogos llaman la revolución neolítica. No estamos afirmando que los Anunnaki causaron esa transición. Lo que estamos señalando es que los propios sumerios afirmaban haber recibido instrucción de seres superiores, y que el registro arqueológico de la región donde hicieron esa afirmación muestra efectivamente una de las concentraciones más tempranas y más rápidas de complejidad cultural conocidas en la historia humana. La pregunta permanece abierta, como debe permanecer. Volvamos ahora a los textos, porque los Anunnaki no son solo una idea abstracta en los poemas sumerios. Tienen nombres, tienen funciones, tienen historias personales documentadas con un nivel de detalle que resulta inusual para lo que normalmente consideramos mitología. Enki, también conocido como Ea en los textos acadios posteriores, es quizás el más fascinante. Los textos lo describen como el diseñador de la humanidad, el ser que tomó la decisión de crear una nueva clase de trabajadores para relevar a los Anunnaki de rangos inferiores que se habían cansado de excavar canales y minas. El texto sumerio conocido como Atrahasis, que los especialistas datan alrededor del 1700 antes de la Era Común, pero que probablemente preserva tradiciones mucho más antiguas, describe el proceso de creación humana con un detalle que ha resultado perturbador para muchos lectores modernos. El Atrahasis cuenta que los dioses menores, los Igigi, se rebelaron después de siglos realizando trabajo físico pesado. Enki entonces propuso una solución: crear un ser primitivo, un Lulu-Amelu, que pudiera tomar su lugar. El método descrito involucra combinar arcilla con algo de un dios, generalmente interpretado como sangre divina o sustancia genética divina, para producir el nuevo ser. El texto describe detalladamente el proceso de moldear 14 piezas de arcilla, 7 para crear machos y 7 para crear hembras, con la asistencia de la diosa madre Ninmah. Los académicos convencionales leen esto como un mito de creación comparable al Génesis bíblico o a los relatos de creación de otras culturas, una narración etiológica que explica por qué existen los humanos y cuál es su propósito. Y eso puede ser exactamente lo que es. Pero Sitchin y otros autores han señalado que el vocabulario técnico de la Atrahasis
Las referencias a mezclar, a modificar, a insertar, al proceso iterativo de ensayo y error antes de producir un modelo satisfactorio, resulta difícil de reconciliar con la imagen de un dios omnipotente modelando barro. El genetista Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN y premio Nobel, planteó en su libro de 1981, La vida misma, una hipótesis que llamó panspermia dirigida, la idea de que la vida en la Tierra podría haber sido sembrada deliberadamente por una civilización extraterrestre. Crick era un científico riguroso, y el libro fue recibido con escepticismo significativo. Pero el hecho de que un genetista de su calibre encontrara la hipótesis suficientemente plausible para publicarla es revelador. La panspermia dirigida no requiere Anunnaki específicamente, pero representa la apertura de la ciencia convencional a la posibilidad de que el origen de la vida terrestre pueda tener una dimensión exterior al planeta. Hay un misterio genético que los investigadores llevan décadas intentando resolver y que guarda una relación inquietante con los textos sumerios. El cromosoma 2 humano. Los primates superiores, nuestros parientes genéticos más cercanos, tienen 24 pares de cromosomas. Los humanos modernos tenemos 23. En algún punto de nuestra evolución, dos cromosomas se fusionaron en uno. La evidencia genética de esa fusión es clara y científicamente indiscutible. En el cromosoma 2 humano existen las huellas moleculares de dos telómeros fusionados, que son las secuencias de ADN que normalmente solo aparecen en los extremos de los cromosomas. La fusión ocurrió en nuestro linaje evolutivo en algún momento entre hace 2 y 3 millones de años. La biología evolutiva convencional explica esto como un evento de fusión cromosómica aleatoria, un tipo de mutación que ocurre ocasionalmente en poblaciones animales y que en este caso resultó seleccionada positivamente porque los individuos portadores resultaron más aptos. Es una explicación completamente plausible y consistente con los principios de la genética moderna. Pero los autores que trabajan desde la perspectiva de los textos sumerios señalan la coincidencia. Aquí tenemos un evento genético único en el linaje humano, una modificación cromosómica que nos distingue de nuestros parientes más cercanos, y aquí tenemos textos de 4000 años de antigüedad que describen en detalle la modificación genética de un ser prehumano por entidades con conocimientos superiores. No es evidencia. Es una coincidencia que puede ser puramente accidental. La evolución humana tiene explicaciones científicas robustas que no requieren intervención exterior, y la brecha temporal entre la fusión del cromosoma 2 y los textos sumerios es de millones de años, no de miles. Pero la pregunta persiste en un rincón de la mente. ¿Qué sabían los sumerios que no deberían haber sabido? Dejemos la genética por un momento y regresemos a las estrellas, porque ahí es donde los textos sumerios son más específicos y más desconcertantes. Los sumerios conocían los planetas, no como puntos de luz en el cielo nocturno, sino como cuerpos celestes orbitando el Sol con trayectorias predecibles. Sabían que la Tierra es esférica, un conocimiento que Occidente no reconocería formalmente hasta los griegos en el siglo IV antes de la Era Común y que no se volvería conocimiento popular durante siglos más. Su sistema matemático de base 60, que sigue siendo la base de cómo medimos el tiempo y los ángulos hoy, permitía cálculos astronómicos de precisión notable. El texto sumerio conocido como Mula-Pin, cuyas copias más completas datan del 700 antes de la Era Común, pero que claramente preserva observaciones más antiguas, es esencialmente un tratado astronómico. Cataloga las estrellas en 3 bandas celestiales, describe el movimiento de los planetas, registra las fechas de salida y puesta de las estrellas más brillantes a lo largo del año, y contiene una tabla de los intervalos entre las fases de Venus que los astrónomos modernos han verificado con precisión. Para producir ese tipo de datos se requieren siglos de observación sistemática y nocturna, registrada de manera consistente y transmitida a través de generaciones de observadores entrenados. Los arqueólogos no han encontrado instrumentos astronómicos sumerios. No hay observatorios identificados. La infraestructura observable de la astronomía mesopotámica parece aparecer de manera más o menos abrupta
sin el período largo y gradual de desarrollo que la ciencia convencional esperaría. A menos que, como los propios textos afirman, ese conocimiento haya sido transmitido en forma ya desarrollada por alguien que ya lo poseía. El astrofísico Carl Sagan, en su serie Cosmos de 1980, reconoció que los sumerios poseían conocimiento astronómico sorprendentemente avanzado para su época. Sagan era escéptico sobre las interpretaciones de Sitchin y lo dijo explícitamente, pero también reconoció que la velocidad con que las civilizaciones del cercano Oriente desarrollaron conocimiento complejo en múltiples dominios simultáneamente: astronomía, matemáticas, escritura, agricultura, ingeniería hidráulica, seguía siendo uno de los fenómenos más intrigantes de la prehistoria humana. Si todavía sigues aquí, estamos llegando al lugar donde el misterio se vuelve más oscuro y más profundo. La hora avanza y el silencio que nos rodea hace más audibles las preguntas que normalmente sofocamos. El texto conocido como el Poema de Gilgamesh es considerado la primera gran obra literaria de la humanidad. Existen versiones cuneiformes que abarcan más de 1000 años de tradición escrita, desde las primeras tablillas sumerias hasta la versión acadia más completa, descubierta en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, en el siglo XIX. Su protagonista, Gilgamesh, rey de Uruk, es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano, hijo de una diosa y de un padre mortal. La epopeya describe su búsqueda de la inmortalidad después de la muerte de su amigo más íntimo, Enkidu. Gilgamesh viaja al fin del mundo, cruza las aguas de la muerte y llega al jardín de los dioses donde los árboles dan joyas como frutos y donde mora Utnapishtim, el único mortal que los dioses concedieron la vida eterna, el sobreviviente del gran diluvio sumerio cuya historia anticipó siglos la narración bíblica del Arca de Noé. Lo que hace al poema de Gilgamesh relevante para nuestra conversación no es solo su antigüedad, sino sus detalles específicos. Gilgamesh, en su búsqueda, atraviesa una montaña custodiada por seres que los textos describen como hombres escorpión, criaturas con cuya mirada nadie puede sostener la vista, cuya presencia hace temblar las montañas. Pasan el día guardando la salida del sol. Al amanecer y al anochecer guardan el sol. Los académicos los interpretan como guardianes míticos, representaciones simbólicas de los poderes que custodian el umbral entre el mundo humano y el dominio divino. Pero los textos son más precisos de lo que esa interpretación sugiere. Describen la montaña Mashu como el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde los cables del cielo, expresión literal del sumerio, descienden hasta el punto donde la oscuridad es total. Gilgamesh camina 12 horas en la oscuridad total antes de llegar al jardín luminoso al otro lado. ¿Es esto un pasaje subterráneo? ¿Un túnel? ¿Es una descripción poética del viaje del sol durante las horas nocturnas en la cosmología sumeria? ¿O es la memoria de algo más concreto? Los textos no dicen lo que necesitamos que digan para responder esa pregunta con certeza, y esa incertidumbre es parte de lo que los hace tan persistentemente fascinantes. Hay un hallazgo arqueológico que raramente aparece en las discusiones populares sobre los Anunnaki, pero que los especialistas en lenguas mesopotámicas consideran significativo. En la ciudad de Nippur, durante las excavaciones de finales del siglo XIX, financiadas por la Universidad de Pensilvania, los arqueólogos encontraron un archivo de tablillas que los escribas sumerios habían denominado colectivamente, en catálogos posteriores, como el conocimiento de los cielos y la tierra, o en transliteración del sumerio, Namburbis y otras colecciones de textos técnicos. Entre esas tablillas había descripciones de lo que los sumerios llamaban me, pronunciado más o menos como me, un concepto que no tiene equivalente directo en ninguna lengua moderna. Los me eran, según los textos, los principios divinos que gobernaban todos los aspectos de la civilización y la existencia. El texto conocido como Inanna y Enki, la transferencia de las artes de la civilización de Eridu a Erek, enumera los me que Inanna obtuvo de Enki, a veces a través del engaño, para transferirlos a su ciudad. La lista incluye la realeza, el cargo del sacerdote supremo, el cargo del sacerdote de las aguas,
el descenso al mundo inferior, el ascenso del mundo inferior, la lira, el tambor, el arte del canto, el arte de los ancianos, la artesanía del carpintero, la artesanía del orfebre, la escritura de las tablillas, la herrería, el arte del cuero, la construcción. Los me son presentados no como conocimientos abstractos, sino como objetos físicos o formulaciones concretas que Enki posee en su casa de sabiduría, el Apsu, y que pueden ser transferidos de un lugar a otro, incluso robados y recuperados. Y Nanna los carga en su barca. Son perceptibles, manipulables. ¿Qué son exactamente los me? Los especialistas han propuesto diversas interpretaciones: planos divinos, fórmulas rituales, instrumentos de gobierno. Pero la manera en que los textos los describen también es compatible con otra lectura, como tecnología, formulaciones o dispositivos específicos que contienen o codifican el conocimiento necesario para practicar cada arte o ciencia listada. Una versión arcaica de lo que hoy llamaríamos software, instrucciones que pueden transferirse de un sistema a otro. Esta es una interpretación minoritaria y especulativa. Pero la pregunta de qué querían decir exactamente los sumerios nunca ha recibido una respuesta completamente satisfactoria desde el punto de vista académico convencional. Permíteme llevarte ahora a un lugar concreto, un lugar cuya existencia nadie disputa, pero cuyas implicaciones siguen siendo debatidas. La ciudad de Jericó, en el actual territorio palestino, al norte del Mar Muerto. Los arqueólogos han establecido que Jericó es uno de los asentamientos humanos continuos más antiguos del mundo. Las capas más profundas de ocupación se remontan al año 9000 antes de la era común, aproximadamente 11.000 años atrás. Pero lo que encontraron en esas capas más profundas es lo que resulta desconcertante. Para el año 8000 antes de la era común, Jericó ya tenía una torre de piedra de 9 metros de altura, con escalones internos y capacidad para funcionar como atalaya, o como hito ceremonial. Tenía murallas. Tenía una población estimada en varios cientos de personas, lo que para la fecha lo convierte en un asentamiento de tamaño urbano, cuando el consenso histórico convencional diría que la humanidad todavía estaba en transición desde el nomadismo al sedentarismo. La pregunta que los arqueólogos llevan décadas intentando responder es esta: ¿por qué? ¿Por qué en ese momento, en ese lugar específico, comenzaron los humanos a construir estructuras monumentales mucho antes de lo que los modelos previos predecían? ¿Qué precipitó el salto? Los textos sumerios tienen una respuesta. Fue cuando los Anunnaki les enseñaron. Esa respuesta puede ser incorrecta. Probablemente lo sea en los términos literales en que la presentan los autores de la teoría del planeta Nibiru, pero señala hacia una pregunta real que la arqueología convencional reconoce y que aún no ha resuelto completamente. La revolución neolítica fue más rápida y más simultánea en múltiples lugares de lo que los modelos evolutivos graduales predicen. Volvamos al Enuma Elish y al misterio de Nibiru. La palabra Nibiru aparece en textos astronómicos babilónicos tardíos principalmente como el nombre del planeta Júpiter o de la estrella Fomalhaut, dependiendo del texto. Los académicos son claros en esto. No hay una referencia inequívoca en los textos cuneiformes originales a un planeta adicional no descubierto en una órbita elíptica extrema. Sitchin construyó esa interpretación a partir de una lectura selectiva y, en algunos casos, claramente incorrecta de los textos. Sin embargo, la astronomía moderna tiene su propio misterio que se superpone de manera inquietante con el concepto de Nibiru. El planeta 9, como se le conoce en la literatura científica actual, es una hipótesis formulada en 2016 por los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown de Caltech. Observando las órbitas de varios objetos transneptunianos en el cinturón, Onde Kuiper, notaron un patrón estadísticamente improbable. Sus perihelios, los puntos más cercanos al Sol, estaban agrupados en el espacio de manera que no puede explicarse por el azar. La explicación más elegante para ese agrupamiento es la existencia de un cuerpo masivo no detectado todavía en una órbita elíptica extrema, más allá de Neptuno. Los modelos actuales sugieren que el planeta 9, si existe, tendría una masa aproximada de 10 veces la de la Tierra
y tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una órbita alrededor del Sol. Su afelio, el punto más lejano al Sol, lo llevaría a distancias de cientos de unidades astronómicas, profundamente dentro de la zona exterior del sistema solar. No se ha observado directamente. Puede que no exista, pero si existe, su órbita elíptica extrema se asemeja estructuralmente a lo que Sitchin describía como la órbita de Nibiru, aunque con escalas de tiempo y distancias que no coinciden exactamente con sus especificaciones. La coincidencia no constituye evidencia, pero el universo tiene a veces la desconcertante costumbre de hacer que las intuiciones de los antiguos, por mal comprendidas que estuvieran, apunten en la dirección correcta. El silencio de la noche se hace más profundo. Si te has ido ya al sueño, espero que sea tranquilo. Si todavía flotas en ese espacio entre la vigilia y el descanso, hay algo más que quiero contarte. La civilización sumeria terminó. No gradualmente, no por declive lento. La tercera dinastía de Ur, la última gran expresión del poder político sumerio, colapsó alrededor del año 2004, antes de la Era Común en un período de apenas algunas décadas. Los invasores elamitas del este y los amorreos del oeste, simultáneamente, presionaron los territorios sumerios. Las cosechas fallaron por la salinización de los suelos de regadío, un proceso que los propios sumerios documentaron con preocupación creciente en sus archivos de administración agrícola. La infraestructura de irrigación se deterioró, y las ciudades, una a una, cayeron o fueron abandonadas. Los escribas sumerios documentaron su propio colapso con la misma meticulosidad con que habían documentado todo lo demás. Los textos conocidos como las Lamentaciones por la destrucción de Ur y la Lamentación por la destrucción de Nippur pertenecen a este período. Son documentos de trauma, registros de pérdida colectiva escritos por personas que sabían que estaban viendo el fin de su mundo. Lo que más perturbó a esos escribas, lo que más espacio ocupa en sus lamentaciones, no fue la llegada de los enemigos humanos, fue el silencio de los dioses. Las lamentaciones preguntan repetidamente, ¿por qué se fueron? ¿Por qué abandonaron sus templos? ¿Qué hicimos para merecer que los señores del cielo se apartaran de nosotros? La teología convencional lee esto como un recurso literario. Los dioses representan el orden y la prosperidad. Cuando la civilización colapsa, metafóricamente los dioses se han ido. Pero los textos no usan el lenguaje de la metáfora, usan el lenguaje del abandono físico. Los dioses recogieron sus cosas, los dioses dejaron sus casas, los dioses volaron hacia cielos lejanos. Un lector del siglo XXI, sin filtros interpretativos que protejan la coherencia de la historia oficial, lee esos textos y piensa en una cosa: se fueron, quienquiera que fueran, lo que sea que hayan sido. Los Anunnaki se fueron. Y los sumerios, que durante generaciones habían basado su cosmología y su sistema de valores en la presencia activa de esos seres, quedaron solos. ¿Qué dejaron atrás? Si los Anunnaki fueron visitantes, si fueron instructores, si fueron en algún sentido los agentes de la transformación que convirtió a los humanos de cazadores-recolectores en constructores de ciudades, entonces la pregunta de qué dejaron atrás es más que filosófica. Los textos sumerios describen varios artefactos divinos de considerable importancia. El tablero del destino, cuádruple, que otorgaba el poder supremo a quien lo poseyera y que fue robado por el dios Zu y recuperado por Ninurta, según un poema que los especialistas datan alrededor del 2100 antes de la Era Común. Las tablillas del destino, Dub Shimati, que Enlil poseía y que contenían los decretos divinos que gobernaban el cosmos. El pectoral sagrado de Inanna, con sus poderes específicos. Los instrumentos de navegación que los textos a veces llaman vehículos de los cielos. ¿Eran estos objetos reales? ¿O eran siempre metáforas de autoridad política y religiosa? No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que los sumerios los trataban como reales, que construyeron bóvedas específicas para guardarlos, que establecieron sistemas sacerdotales elaborados para su custodia y uso ritual. Lo que también sabemos es que existe, dispersa a lo largo del registro arqueológico mundial, una serie de anomalías que los libros de texto
convencionales tienden a colocar en la categoría de curiosidades inexplicadas y luego pasar a otra cosa. La batería de Bagdad, por ejemplo, un artefacto descubierto en 1936 cerca de Bagdad, fechado alrededor del año 200 antes de la era común, que consiste en un vaso de arcilla que contiene un cilindro de cobre con una varilla de hierro en el centro. El electroquímico Wilhelm König propuso que podría ser una celda galvánica primitiva, un dispositivo capaz de generar una pequeña corriente eléctrica. Réplicas funcionales han demostrado que la configuración puede producir aproximadamente 1 voltio de corriente. ¿Para qué se habría usado tal dispositivo en la antigüedad? Es otra pregunta que el registro arqueológico no responde. Los discos voladores del Paleolítico. Varios artefactos circulares planos de piedra o metal encontrados en diferentes yacimientos del cercano Oriente y datados en periodos muy anteriores a cuando la artesanía de ese tipo debería haber existido. La mayoría tienen explicaciones mundanas: pesos, objetos rituales, adornos, pero algunos tienen características de diseño que resultan difíciles de reconciliar con el nivel tecnológico esperado del período en que fueron producidos. Los mapas de Piri Reis. El almirante otomano Piri Reis compiló en 1513 un mapa del mundo que incluía la costa de lo que parece ser la Antártida, un continente que la exploración europea no alcanzaría hasta 1820. Piri Reis anotó en el margen del mapa que lo había compilado a partir de mapas mucho más antiguos, cuya procedencia no especificó. El contorno del continente antártico en el mapa no es perfecto, pero su similitud con las costas reales de la Antártida bajo el hielo, determinadas con precisión solo mediante métodos sísmicos modernos, ha generado debate persistente entre cartógrafos. Ninguno de estos artefactos prueba nada sobre los Anunnaki. Cada uno tiene explicaciones convencionales que los académicos encuentran suficientes. Pero vistos en conjunto y vistos a través del prisma de los textos sumerios que afirman que seres con tecnología avanzada estuvieron presentes en este planeta durante miles de años, crean una imagen que resulta más difícil de desestimar de lo que la historia oficial sugiere. Descendamos ahora al nivel más profundo de esta historia, a donde la evidencia se vuelve más escasa y las preguntas más perturbadoras. Si los Anunnaki existieron en algún sentido que trasciende la mitología pura, ¿por qué se fueron? Los textos sumerios ofrecen varias narrativas que podrían responder esa pregunta, aunque ninguna de manera definitiva. La primera es el Gran Diluvio. El Atrahasis describe una asamblea de los Anunnaki, en la que Enlil propone exterminar a la humanidad porque se ha multiplicado demasiado y su ruido no deja dormir a los dioses. El texto habla de rumores, de tumulto, de una humanidad que ha crecido tanto que resulta perturbadora. Enki, como siempre, protege a la humanidad advirtiendo secretamente a Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, del diluvio inminente. El diluvio ocurre. La humanidad es destruida casi por completo y luego repoblada, pero los dioses quedan afectados por lo que hicieron y se dividen sobre si fue correcto. La segunda narrativa es el deterioro de las relaciones entre Anunnaki e Igigi. Los Igigi son los dioses menores en la jerarquía divina sumeria, los trabajadores que fueron reemplazados por la humanidad. En algunos textos, los Igigi se rebelaron y tomaron esposas humanas, produciendo una raza de seres mezclados que los dioses superiores encontraron inaceptable. La narrativa del libro de los vigilantes en el texto judío apócrifo del libro de Enoc preserva una versión tardía de esta historia, describiendo a los Nefilim, hijos de las uniones entre ángeles y mujeres humanas, cuya existencia provocó el diluvio como medida correctiva. La tercera narrativa es la guerra de los dioses. Los textos sumerios y acadios describen múltiples conflictos entre facciones divinas: Enlil contra Enki, Inanna contra Enki, Ninurta contra Zu. Estos conflictos tienen una dimensión territorial clara: el control de las ciudades, de los territorios, de los recursos tecnológicos representados por los Me. Si los Anunnaki fueran una civilización física con intereses concretos, sus guerras internas podrían haber debilitado su capacidad de mantener presencia en la Tierra, hasta el punto en que finalmente abandonaron sus instalaciones. Hay una pregunta que los defensores de la teoría de los Anunnaki como visitantes extraterrestres nunca han respondido satisfactoriamente.
Y es justo plantearla, porque esa honestidad intelectual es lo que separa la búsqueda genuina de conocimiento del entretenimiento disfrazado de investigación. Si los Anunnaki tuvieron la capacidad tecnológica para viajar entre estrellas o entre planetas, para modificar genéticamente a los habitantes de un planeta, para construir estructuras que después de miles de años siguen confundiendo a los ingenieros modernos, ¿por qué sus textos preservados describen dioses que se emborrachan en sus fiestas, que cometen errores de juicio, que son engañados por sus hijos, que lloran cuando sus planes fallan? Los textos sumerios describen a los Anunnaki con una humanidad desconcertante. No son omnipotentes, son poderosos, poseen conocimiento y tecnología superiores a los humanos que los rodean, pero cometen errores, se equivocan, tienen emociones que complican sus decisiones. Enki engaña a Enlil porque genuinamente se preocupa por la humanidad. Inanna toma decisiones impulsivas que tienen consecuencias desastrosas. Enlil es descrito en algunos textos como arrogante, incluso cruel. Si inventáramos una religión sobre dioses cósmicos superiores, probablemente los haríamos más perfectos. La imperfección de los Anunnaki en los textos es un argumento, aunque no definitivo, a favor de que los textos preserven algo más que pura invención. Y también apunta hacia la posibilidad de que si los Anunnaki existieron, no eran tan diferentes de nosotros. Eran seres con mayor conocimiento, posiblemente mayor longevidad, si los reinados de la lista real reflejan algo real, posiblemente con acceso a tecnología que para nosotros hubiera parecido mágica, pero no dioses en el sentido teológico, visitantes, colonos, instructores, con sus propias agendas y conflictos y falibilidades. Esa es, quizás, la lectura más perturbadora de los textos sumerios. No que los Anunnaki fueran dioses perfectos, sino que fueran seres imperfectos con poder superior, que usaron ese poder según sus propios intereses, mientras también nos enseñaron lo que nos enseñaron y luego se fueron, y que su partida fuera tan traumática para la civilización que construyeron con nosotros que la registramos como el abandono de los dioses, y desde entonces hemos pasado los siguientes 4000 años tratando de entender qué fuimos para ellos y si algún día regresarán. La arqueología no ha terminado su trabajo. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, fue excavado sistemáticamente a partir de 1995, bajo la dirección del arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Lo que encontraron cambió de manera fundamental la narrativa de la prehistoria humana. Una estructura monumental, un complejo de columnas de piedra caliza en forma de T dispuestas en círculos concéntricos, con relieves tallados de animales y figuras abstractas, construida con una precisión que implica herramientas y organización social que no deberían existir para la fecha de su construcción. Aproximadamente el año 9600 antes de la era común, más de 11.000 años atrás. Göbekli Tepe precede a la cerámica, precede a la agricultura. Fue construido por grupos humanos que, según el modelo convencional, eran todavía cazadores-recolectores nómadas sin arquitectura permanente ni estructura social compleja suficiente para organizar un proyecto de construcción monumental. Y sin embargo está ahí, con sus columnas que pesan hasta 20 toneladas, perfectamente trabajadas, perfectamente erguidas. Klaus Schmidt, antes de su muerte en 2014, dijo que Göbekli Tepe no cabía en ninguno de los modelos existentes de desarrollo humano prehistórico, que sugería que el desarrollo de rituales y organización social compleja precedió a la agricultura en lugar de seguirla, invirtiendo la secuencia causal que la historia convencional había asumido durante décadas. Lo que Schmidt no dijo, porque era un académico riguroso que hablaba solo de lo que la evidencia podía soportar directamente, es que Göbekli Tepe también es compatible con la idea de que alguien enseñó a sus constructores a construirlo, que hay una discontinuidad entre el nivel tecnológico esperado de sus constructores y el nivel tecnológico que el sitio demuestra. Y Göbekli Tepe no está solo. Pumapunku en Bolivia, con sus bloques de andesita de cientos de toneladas trabajados con tolerancias de fracción de milímetro. Los megalitos de Baalbek en el Líbano, donde 3 bloques de caliza pesan cada uno más de 800 toneladas, y nadie ha podido explicar de manera completamente satisfactoria
cómo fueron colocados. Las canteras de granito de Asuán en Egipto, donde una estela inacabada que habría pesado 1160 toneladas, está todavía parcialmente unida a la roca madre, como si sus constructores hubieran abandonado el trabajo abruptamente en medio de la operación. No estamos afirmando que los Anunnaki construyeron estas estructuras. Lo que señalamos es que la historia de la civilización humana contiene anomalías, discontinuidades, saltos inexplicados que los modelos académicos convencionales reconocen como misterios reales y para los que las soluciones propuestas a veces resultan menos satisfactorias que las propias preguntas. Si estás todavía flotando entre estas palabras y el sueño, bienvenido de regreso. Nos acercamos al final de este viaje. ¿Qué hacemos con los Anunnaki? El enfoque más honesto no es ni la credulidad total ni el rechazo automático. Es la misma actitud que los mejores científicos y arqueólogos aplican a los misterios genuinos. Reconocer lo que no sabemos, identificar las preguntas que la evidencia disponible no puede responder todavía, y mantener la apertura a que futuros descubrimientos cambien el panorama. Lo que sí sabemos es esto. Existió una civilización, la Sumeria, que fue la primera en desarrollar escritura sistemática, que estableció los fundamentos matemáticos y astronómicos que siguen operando en nuestra civilización hoy, y que atribuyó explícita y consistentemente ese conocimiento a seres que describió como venidos del cielo. Esa civilización dejó 500.000 de tablillas cuneiformes, de las que apenas una fracción ha sido traducida, en las que han sido traducidas el nivel de detalle técnico y la sofisticación conceptual continúan sorprendiendo a los especialistas. Lo que no sabemos es si los textos sumerios preservan, debajo de su envoltorio mitológico y teológico, una memoria histórica de visitantes reales de naturaleza extraterrestre, o simplemente los relatos elaborados de una civilización que divinizó a sus propios antepasados y líderes fundadores, como han hecho todas las civilizaciones humanas conocidas. Y no tenemos aún, en 2026, evidencia física inequívoca que distinga entre estas dos posibilidades. Lo que sí tenemos son preguntas que se niegan a desaparecer. El salto de la revolución neolítica, el conocimiento astronómico inexplicablemente preciso, el cromosoma 2 y su fusión misteriosa, los monumentos que desafían la comprensión de los ingenieros modernos, y las tablillas que describen, en un lenguaje que mezcla lo concreto y lo mítico de manera inseparable, a seres que vinieron, enseñaron, gobernaron y se fueron. Tal vez regresarán. Esa posibilidad también está en los textos. Los Anunnaki no son descritos en la tradición sumeria como idos para siempre. Son descritos como ausentes, retirados, esperando en un lugar del cosmos que los textos llaman a veces el sitio de la asamblea, otras veces el lugar del cual nadie regresa, otras veces simplemente las alturas. Y los textos mesopotámicos terminan, muchos de ellos, con una fórmula ritual que los escribas copiaron durante siglos sin que aparentemente perdiera su urgencia. Que los dioses regresen, que vuelvan a sus altares, que sus casas vuelvan a acogerlos. 4000 años de plegaria hacia la oscuridad. 4000 años esperando que alguien responda desde el silencio de las estrellas. Todavía esperamos. Déjame contarte sobre una excavación que ocurrió no en el Oriente Medio, sino en las llanuras de Kazajistán, en una región que los arqueólogos soviéticos comenzaron a estudiar sistemáticamente en la década de 1980. Arkaim. Descubierta casi por accidente cuando los planificadores soviéticos querían inundar el valle para construir un embalse, la ciudad fue datada alrededor del 2000 antes de la era común, contemporánea de las últimas grandes construcciones en Stonehenge y del colapso de la tercera dinastía de Ur. Tenía forma perfectamente circular, con 2 anillos concéntricos de habitaciones separados por un anillo de calle. Su diseño era tan preciso que los astrónomos soviéticos que lo examinaron lo identificaron como un observatorio astronómico sofisticado. Las entradas de ciertas habitaciones apuntaban con precisión a las salidas de constelaciones específicas en el momento del solsticio de verano. La ciudad era también un calendario, una brújula y un observatorio, todo en uno, y fue abandonada voluntariamente.
Las excavaciones mostraron que los habitantes de Arcaim no fueron conquistados ni desplazados por fuerza. Quemaron sus propias casas de manera controlada y se fueron. ¿A dónde? Nadie lo sabe. El evento no está registrado en ningún texto conocido. Arcaim forma parte de lo que los arqueólogos llaman el país de las ciudades, un conjunto de 20 a 30 asentamientos circulares similares distribuidos en una región de unos 400 kilómetros de extensión, en las estepas del sur de los Urales. Todos tienen el mismo diseño básico. Todos fueron abandonados más o menos en el mismo periodo, y ninguno de ellos se corresponde con ninguna cultura que la historia convencional haya identificado previamente en esa región. De dónde vinieron los habitantes de estas ciudades y a dónde fueron cuando las abandonaron es uno de los misterios arqueológicos más persistentes de la prehistoria euroasiática. Algunas teorías los conectan con los proto-indoeuropeos, los antepasados lingüísticos hipotéticos de la mayoría de las lenguas de Europa y del sur de Asia. Si esa conexión es correcta, entonces las personas que inventaron el sánscrito, el griego antiguo, el latín y eventualmente todas las lenguas europeas modernas vivieron en ciudades circulares en las estepas kazajas y luego, alrededor del año 2000 antes de la era común, se dispersaron en todas las direcciones llevando consigo sus lenguas y sus conocimientos. Los textos Vedas indios, que se compusieron en sánscrito y preservan la tradición oral de esos pueblos, describen a los devas y a los asuras, dos razas de seres poderosos que lucharon por el control del cosmos. Los devas son los dioses de la luz, los asuras son los dioses de la oscuridad, o los demonios, dependiendo de la perspectiva y del texto. Pero el Rig Veda y otros textos tempranos describen a los asuras como seres igualmente poderosos que los devas, y la distinción entre ambos grupos es más moral y política que ontológica. La conexión lingüística es notable. Asura en sánscrito y Anunnaki en sumerio no comparten etimología directa, pero ambos términos describen categorías similares de seres, poderosos, con conocimiento superior, involucrados directamente en los asuntos humanos, organizados jerárquicamente, capaces de conflictos internos, y ambas tradiciones describen un tiempo en que esos seres estaban presentes en la Tierra y otro tiempo en que dejaron de estarlo. La indoiraniana Avesta, el texto sagrado del zoroastrismo, describe a los ajuras como los señores benevolentes del cosmos y a los daevas como sus adversarios, invirtiendo la jerarquía de los textos védicos más tempranos. El reformador Zaratustra, cuya fecha es debatida pero que algunos especialistas ubican alrededor del 1500 antes de la era común, predicó el monoteísmo de la Ahura Mazda, en un mundo que todavía recordaba a los dioses múltiples de una tradición anterior. 4 tradiciones distintas: la sumeria, la egipcia, la védica y la zoroástrica. 4 geografías distintas, 4 sistemas culturales independientes. Y en todas, la misma estructura, un tiempo de contacto con seres superiores, seguido de una ruptura, seguida de la historia humana sola. La ciencia moderna tiene su propia versión de esta pregunta, aunque formulada en términos muy diferentes. El astrofísico Enrico Fermi planteó en 1950 lo que hoy se conoce como la paradoja de Fermi. Si el universo tiene miles de millones de años y miles de millones de galaxias con miles de millones de estrellas, muchas de ellas con planetas en zonas habitables, ¿por qué no hay evidencia de civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué el silencio? El silencio del universo en las frecuencias de radio, a pesar de décadas de búsqueda sistemática con el proyecto SETI, es uno de los datos más perturbadores de la astronomía moderna. Hay 1000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Las condiciones para la vida parecen existir en múltiples lugares del sistema solar, incluyendo Europa, la luna de Júpiter con su océano bajo el hielo, y Encélado, la luna de Saturno, con sus géiseres de agua. Y sin embargo, silencio. Las respuestas propuestas a la paradoja de Fermi son numerosas y variadas. Quizás la vida inteligente es extremadamente rara. Quizás las civilizaciones avanzadas inevitablemente se autodestruyen antes de alcanzar la capacidad de comunicación interestelar. Quizás están usando tecnologías de comunicación que nosotros todavía no podemos detectar.
Quizás están aquí, pero eligieron no contactarnos directamente. Esta última posibilidad, conocida a veces como la hipótesis del zoológico o la hipótesis de la cuarentena, sugiere que las civilizaciones avanzadas pueden tener políticas de no interferencia con civilizaciones menos desarrolladas. En esa lectura, la ausencia de contacto obvio no significa que no haya nadie ahí afuera. Significa que quien está ahí afuera ha decidido no intervenir. Los textos sumerios describen precisamente el fin de una intervención, el momento en que los Anunnaki dejaron de gobernar directamente y se retiraron. Interpretado a través del prisma de la paradoja de Fermi, ese evento podría ser el momento en que los visitantes, por sus propias razones, decidieron terminar el contacto directo y dejar a la especie humana desarrollarse de manera independiente. Esta interpretación no está respaldada por evidencia directa, pero conecta la pregunta más antigua de los textos sumerios, ¿por qué se fueron los dioses?, con la pregunta más moderna de la astrofísica, ¿por qué hay silencio en el cosmos? Y la posibilidad de que tengan la misma respuesta no puede descartarse con la evidencia disponible actualmente. Lo que los sumerios entendían sobre el tiempo es quizás lo más sorprendente de todo. Su sistema de grandes ciclos temporales, derivado de sus observaciones astronómicas, incluía lo que los especialistas llaman la precesión del Sion, equinoccio como concepto implícito. La precesión es el lento bamboleo del eje de la Tierra que hace que el punto del equinoccio de primavera se desplace a lo largo del zodíaco en un ciclo de aproximadamente 25.920 años. Los griegos atribuyen el descubrimiento de la precesión a Hiparco en el siglo II, antes de la era común, pero el número 25.920 aparece en las matemáticas mesopotámicas con una frecuencia que sugiere que los sumerios y sus sucesores conocían el ciclo mucho antes. El número sumerio que los especialistas llaman el Gran Sar, el mayor ciclo temporal de su sistema, es precisamente 25.920 años en algunas reconstrucciones. Sus divisores, los ciclos menores con los que organizaban el tiempo sagrado y los reinados, son todos factores matemáticos de ese número mayor. Para conocer la precesión, necesitas observar los cielos durante siglos o milenios y registrar con precisión los cambios en la posición de las estrellas respecto al horizonte en fechas calendáricas fijas. El nivel de organización institucional que eso requiere, la continuidad de las observaciones a través de generaciones, la sofisticación matemática para reconocer el patrón en los datos, va mucho más allá de lo que esperaríamos de una civilización que, según el modelo convencional, apenas había comenzado a escribir, a menos que ese conocimiento fuera transmitido ya formado, a menos que alguien que había observado los cielos durante mucho más tiempo del que los sumerios llevan de historia registrada, les entregara ese conocimiento de manera directa. Los textos sumerios dicen que eso fue exactamente lo que ocurrió. Los Anunnaki enseñaron a los humanos a medir el tiempo, a observar las estrellas, a calcular los ciclos cósmicos, no como abstracción filosófica, sino como habilidad práctica necesaria para plantar en la estación correcta, para planificar las inundaciones del Tigris y el Éufrates, para sincronizar los rituales religiosos con los ciclos celestiales que los dioses habían establecido. El conocimiento llegó de arriba hacia abajo en la cosmología sumeria. No se desarrolló lentamente desde abajo hacia arriba, como la narrativa evolutiva convencional sugiere. Fue un don, una transferencia, una enseñanza deliberada. ¿Podemos saber si eso es verdad? No con la evidencia que tenemos actualmente. ¿Podemos descartar que sea verdad? Tampoco. Esa es la posición honesta. El territorio entre el saber y el no saber, donde las mejores preguntas siempre viven. Un último pensamiento antes de que el sueño te lleve. El año 2017 vio un evento que los astrónomos describieron como extraordinario. El primer objeto interestelar conocido que visitó nuestro sistema solar fue detectado por el Observatorio Haleakala en Hawái. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa mensajero o explorador que llega primero de lejos. Oumuamua era extraño. Su forma, deducida a partir de cómo variaba su brillo al rotar, era extremadamente alargada,
como un cigarro o como un disco plano dependiendo del modelo, con una proporción entre longitud y anchura de al menos 10:1, algo no visto en asteroides o cometas de nuestro sistema solar. Su trayectoria lo había traído de fuera del sistema solar a una velocidad inusualmente alta, y cuando se alejaba del Sol, aceleró más de lo que la gravedad y la presión de radiación solar podían explicar. Los astrónomos propusieron varias explicaciones. Quizás era un fragmento de hidrógeno sólido que se sublimaba al calentarse, produciendo una propulsión adicional invisible. Quizás era un fragmento de roca con una forma y propiedades únicas. El astrónomo Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía de Harvard durante muchos años, propuso en un artículo académico y luego en un libro dirigido al público general que Oumuamua podría ser un objeto de fabricación artificial, posiblemente una vela solar, un dispositivo de propulsión por presión de radiación, enviado por una civilización extraterrestre. La propuesta fue recibida con escepticismo significativo por la mayoría de los astrónomos, pero lo notable es que Loeb, un científico con credenciales impecables, encontró la hipótesis lo suficientemente compatible con los datos como para publicarla en una revista revisada por pares y defenderla públicamente. El mundo académico, en otras palabras, no descartó completamente la posibilidad de que el primer objeto interestelar que detectamos pudiera ser artificial. En 2023, otro objeto interestelar fue identificado, Borisov. Este sí tenía comportamiento de cometa normal y no generó las mismas controversias, pero su existencia confirmó que los objetos interestelares visitan nuestro sistema solar con cierta regularidad. Simplemente no teníamos los telescopios lo suficientemente sensibles para detectarlos antes. Hay miles de millones de sistemas estelares en nuestra galaxia. Si una fracción de ellos alberga civilizaciones avanzadas, y si esas civilizaciones envían objetos al espacio, ya sean sondas, velas solares, basura tecnológica o mensajes deliberados, entonces nuestro sistema solar probablemente ha recibido visitas, o al menos ha sido atravesado por esos objetos durante toda su historia. No estamos diciendo que los Anunnaki llegaron en Oumuamua. Esa sería una extrapolación grotesca de la evidencia. Estamos diciendo que el universo es más dinámico e interconectado de lo que el modelo convencional de civilizaciones aisladas en sus respectivos sistemas estelares sugería. Que la pregunta de si la Tierra ha recibido visitantes del espacio exterior durante su historia de 4.000 millones de años no es ciencia ficción, sino una pregunta legítima que la astrofísica moderna reconoce como tal, y que los textos sumerios, con toda su complejidad y sus imperfecciones de traducción y sus capas de reinterpretación cultural, hacen esa misma pregunta en el único vocabulario que tenían disponible, el vocabulario de los dioses, uno que los defensores de la teoría oficial encuentran incómodo y que los entusiastas de los Anunnaki frecuentemente simplifican en exceso, el territorio de las estructuras. Porque los textos sumerios no son el único tipo de evidencia que se invoca en este debate. Existe también la evidencia de piedra, literal. El complejo de Giza en Egipto ha generado más controversia académica que casi cualquier otro sitio arqueológico en el mundo. No porque los arqueólogos duden de que fue construido por los egipcios. La evidencia de eso es abrumadora. Los trabajadores, sus aldeas, sus herramientas, sus registros de raciones de pan y cerveza, todos han sido encontrados. Los egipcios construyeron las pirámides. Eso no está en disputa. Lo que sí está en disputa es el nivel de conocimiento que esa construcción revela. La Gran Pirámide de Giza está orientada con una precisión de 3/60 de un grado respecto al norte verdadero. No el norte magnético, que cambia con el tiempo, sino el norte astronómico, definido por el eje de rotación de la Tierra. Esa precisión es comparable con la de los observatorios modernos y supera la precisión de muchos edificios construidos en los últimos siglos con herramientas de medición avanzadas. Las cámaras internas de la Gran Pirámide tienen ejes que apuntan hacia estrellas específicas, con precisión, que solo se puede explicar por un conocimiento profundo de la astronomía. La llamada Cámara del Rey tiene conductos que en el año de su construcción apuntaban hacia Orión y hacia la estrella polar de la época. Los astrónomos Robert Bauval
y Adrian Gilbert documentaron en 1994 que la disposición de las 3 pirámides principales de Giza refleja con precisión notable la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión, tal como aparecían alrededor del año 10.500 antes de la Era Común. Esa fecha ha generado debate intenso. La arqueología convencional data la construcción de las pirámides alrededor del 2500 antes de la Era Común. La correlación con Orión podría interpretarse como que los constructores diseñaron las pirámides para recordar o representar una alineación que pertenecía a un pasado mucho más remoto, no como que construyeron las pirámides en ese pasado remoto. Pero la pregunta que el sitio planta con insistencia es la misma que planta Göbekli Tepe. ¿Cuánto sabían realmente los constructores? ¿Y de dónde vino ese conocimiento? Los textos sumerios y los textos egipcios más tardíos comparten una narrativa sorprendentemente similar. En ambas tradiciones, los conocimientos fundamentales de la civilización fueron transmitidos por seres del cielo durante un tiempo primordial, anterior a la historia registrada. En los textos egipcios, esos seres se llamaban Netjeru, los dioses, pero también Aku, los espíritus luminosos. Los textos del período ptolemaico describen una raza de dioses primordiales llamados los Shemsu-Hor, los seguidores de Horus, que gobernaron Egipto durante decenas de miles de años antes de los faraones históricos. La lista real egipcia, similar en estructura a la lista real sumeria, también incluye reinados prediluvianos de duración imposiblemente larga, 2 civilizaciones separadas por centenares de kilómetros, 2 conjuntos independientes de textos, la misma estructura narrativa, un tiempo anterior cuando seres del cielo gobernaron directamente, seguido de un diluvio, o catastrófica transición, seguido de la historia humana normal en la que los mortales tomaron el poder, pero conservaron los conocimientos recibidos de sus predecesores divinos. La convergencia puede ser una coincidencia, puede reflejar respuestas culturales similares a necesidades humanas universales, la necesidad de legitimizar el poder conectándolo a una fuente sobrehumana, la necesidad de explicar el origen del conocimiento, atribuyéndolo a seres superiores. Los mitólogos comparativos tienen explicaciones para por qué estas estructuras narrativas aparecen en culturas independientes, pero también puede reflejar una memoria común, una historia real transmitida a través de múltiples culturas en formas adaptadas a sus propias tradiciones religiosas y políticas. La pregunta no tiene respuesta definitiva todavía. Hay un detalle en los textos sumerios que raramente aparece en los debates populares sobre los Anunnaki, pero que los especialistas en literatura mesopotámica encuentran particularmente intrigante. Los textos describen a los Anunnaki de rangos superiores como Anunnaki del cielo, mientras que los de rangos inferiores que trabajaban en la tierra son llamados Anunnaki de la tierra oscura o simplemente Igigi. La distinción no es puramente jerárquica, parece también geográfica. Los Anunnaki del cielo tienen su sede principal en Aen, el firmamento, y descienden a la tierra para reuniones y decisiones importantes. Los Igigi están permanentemente en la tierra, o al menos en sus instalaciones terrestres. Esta estructura se asemeja a algo que los astrofísicos han discutido teóricamente como posible organización de una civilización espacial avanzada, una jerarquía de presencia en diferentes cuerpos celestes, con centros de poder en un mundo natal o en una estación orbital y puestos avanzados o colonias en otros mundos. Los Anunnaki superiores que visitan periódicamente la Tierra y los Igigi que la habitan permanentemente se ajustan a ese modelo de manera notable. Sitchin construyó sobre esto su argumento de que los Anunnaki venían de Nibiru y mantenían presencia permanente en la Tierra, solo con parte de su población. La crítica académica a sus traducciones específicas es válida, pero la estructura organizativa que identifica en los textos, independientemente de cómo se interprete su origen, está realmente ahí. El texto de la Atrahasis es especialmente claro sobre la división del trabajo y la estructura de mando. Los Anunnaki de los grandes rangos imponían las cargas de trabajo a los Igigi. Los Igigi llevaban 40 períodos de años, una expresión cuyo valor numérico exacto
sigue siendo debatido, realizando trabajo físico duro antes de la rebelión que precipitó la creación de la humanidad. La narración tiene la textura de una queja laboral, de un registro de condiciones de trabajo injustas, más que de una elaboración teológica abstracta. ¿Por qué describirían los sumerios a sus dioses en términos de gestión del trabajo, de huelgas y negociaciones, de soluciones a problemas de mano de obra, a menos que tuvieran alguna memoria, por distorsionada que estuviera por el tiempo y la transmisión cultural, de que así había ocurrido realmente? El libro de Enoc, texto apócrifo judío que no fue incluido en el canon bíblico, pero que fue considerado sagrado por algunas comunidades tempranas, incluyendo los esenios de Qumrán, que produjeron los rollos del Mar Muerto, ofrece lo que podría ser la versión más detallada y perturbadora de la historia de los Anunnaki fuera del corpus cuneiforme. El libro de los vigilantes, que constituye la primera sección del libro de Enoc, describe a un grupo de ángeles llamados los vigilantes, Gregory en griego, que descendieron a la tierra atraídos por las mujeres humanas. Su líder, Semiaza, persuadió a 200 de ellos para que desobedecieran la orden divina de no mezclarse con los humanos. Descendieron a la cima del monte Hermón en lo que hoy es la frontera entre Siria y Líbano, y tomaron esposas humanas. El texto es específico sobre lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad, y esa especificidad es lo que lo distingue de otros textos mitológicos de origen divino. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y petos. Les enseñó metalurgia. Shemihaza enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó la astrología. Cocabiel enseñó sobre las constelaciones. Ezequiel enseñó sobre las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Esto no es conocimiento místico, es conocimiento técnico. Metalurgia, astronomía, meteorología, geología, calendario solar y lunar, las bases exactas de lo que hace posible una civilización compleja. El libro de Enoc fue compuesto probablemente durante el período del Segundo Templo, entre los siglos III y I antes de la Era Común, siglos después de los textos sumerios. Pero los especialistas han establecido que preserva tradiciones mucho más antiguas, posiblemente vinculadas a las mismas fuentes que el Atrahasis y otros textos mesopotámicos. La figura del ángel que enseña conocimiento técnico prohibido a los humanos aparece también en la tradición griega. Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los humanos, y fue severamente castigado por ello. La estructura narrativa es la misma. Un ser divino comparte con los humanos un conocimiento que sus superiores consideran inapropiado para la humanidad, y el resultado es conflicto dentro de la jerarquía divina. ¿Es esto mitología universal sobre la adquisición del conocimiento? ¿O es la memoria fragmentada y culturalmente adaptada de instructores reales que, por cualquier razón, violaron las reglas de sus propias instituciones al compartir conocimiento con los habitantes de la Tierra? Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar las ruinas de las ciudades mesopotámicas, no sabían qué encontrarían. Muchos esperaban confirmar las narrativas bíblicas. Lo que encontraron fue más complicado y más fascinante que cualquier cosa que hubieran anticipado. Austen Henry Layard, el explorador británico que excavó Nínive en la década de 1840, describió su primera visión de los toros alados de piedra que flanqueaban las puertas del palacio asirio con un lenguaje de asombro que no ha envejecido. Eran criaturas de más de 4 metros de altura, con cuerpo de toro, alas de águila y cabeza humana con una expresión de serena dignidad. Llevaban tocados cónicos idénticos a los que los textos sumerios describían como coronas de los Anunnaki. Sus rasgos faciales eran detallados, individualizados, más retrato que símbolo. Los escribas que inventariaron el palacio de Asurbanipal para los registros oficiales anotaron junto a las estatuas: guardianes de la puerta, los que no duermen, puestos aquí por decreto de los señores del cielo, no como decoración artística, como guardianes funcionales, como si la presencia de esas formas específicas tuviera un propósito más allá de lo estético.
El concepto de guardianes que no duermen aparece también en el libro de Enoc con los vigilantes, en los textos egipcios con los guardianes de las puertas del Duat, en los textos hindúes con los guardapretas y en docenas de otras tradiciones. El mismo concepto en culturas que no tuvieron contacto documentado entre sí, seres asignados a custodiar puertas o umbrales entre el mundo humano y algo que está más allá. Puede ser un arquetipo universal del inconsciente colectivo, como argumentaría Carl Jung. Puede ser una respuesta cultural convergente a la misma necesidad de protección y delimitación de espacios sagrados. Pero también puede ser la memoria de algo real, de funciones específicas desempeñadas por seres reales, cuya imagen quedó grabada tan profundamente en la psique humana que seguimos reproduciéndola en nuestros museos, en nuestras narraciones, en nuestros sueños. Existe una última pieza del rompecabezas que merece atención antes de que el sueño te lleve completamente. Los textos sumerios no son la única fuente que describe un período de contacto directo entre humanos y seres del cielo seguido de una ruptura. Esa estructura narrativa, la de la Edad Dorada perdida, el tiempo antes del diluvio, la era de los dioses que gobernaban directamente y luego se retiraron, aparece en prácticamente todas las tradiciones culturales mayores del mundo. Los griegos tenían la edad de oro de Hesíodo, cuando los dioses vivían entre los humanos, y la tierra daba frutos sin esfuerzo. Los hindúes tienen el Satya Yuga, la era de la verdad, cuando los seres divinos y los humanos coexistían en el mismo plano de existencia. Los aztecas tenían las 5 soles, ciclos de creación y destrucción, con el sol actual siendo el quinto y el más imperfecto. Los mayas tenían su propia versión en el Popol Vuh, donde los dioses intentaron repetidamente crear seres humanos adecuados antes de conseguirlo. Los chinos tenían la era de los 3 Augustos y 5 emperadores, gobernantes semidivinos que enseñaron a la humanidad la agricultura, la escritura y la medicina. El patrón es universal, y universalidad de este tipo, en culturas que no tuvieron contacto entre sí durante los periodos en que esas narrativas se formaron, exige explicación. La explicación psicológica es que los humanos necesitan una edad de oro perdida, un tiempo más simple y más perfecto que funcione como contrapeso nostálgico a las dificultades del presente. Esa es una explicación válida y probablemente captura parte de la verdad. Pero hay otra explicación posible, que todas estas tradiciones preserven, en formas culturalmente adaptadas, memorias de un tiempo real en que la condición humana era diferente, un tiempo en que algo, o alguien, estaba presente que ya no está, un tiempo de mayor conocimiento o de mayor conexión con fuerzas que desde entonces se han retirado o se han vuelto inaccesibles. No necesitamos los Anunnaki de Sitchin para encontrar esa posibilidad intrigante. Solo necesitamos la disposición a reconocer que las culturas humanas no inventan de la nada sus narrativas fundacionales más importantes, que esas narrativas preservan algo, aunque no sepamos todavía con precisión que las tablillas cuneiformes guardan silencio sobre las preguntas que más nos importan, sobre si los Anunnaki eran físicamente reales, sobre si Nibiru existe como planeta, sobre si regresarán. Pero hablan, con elocuencia extraordinaria para objetos de arcilla de 4000 años, sobre la experiencia humana fundamental de haber recibido algo de manos más grandes que las nuestras, de haberlo perdido, y de dedicar el resto de la historia a intentar entender qué fue, y si alguna vez lo recuperaremos. Déjame llevarte ahora a una conversación que casi nadie conoce. En 1958, el físico Wernher von Braun, el arquitecto del programa espacial estadounidense, que había sido previamente el principal diseñador de cohetes de la Alemania nazi, visitó el Museo Oriental de Chicago, junto con un equipo de la NASA, que estaba revisando colecciones arqueológicas de Mesopotamia, buscando referencias antiguas a fenómenos atmosféricos y astronómicos relevantes para el diseño de cohetes de largo alcance. La visita fue documentada en un memorando interno desclasificado décadas después. Lo que von Braun anotó en sus observaciones privadas de esa visita, según el memorando, fue su sorpresa
ante el nivel de detalle técnico en ciertas tablillas sumerias relacionadas con la ingeniería hidráulica y la mecánica de fluidos. No afirmó que los sumerios tuvieran cohetes, pero sí observó que algunos de sus diseños para sistemas de canalización y distribución de presión mostraban principios que la ingeniería moderna no redescubrió formalmente hasta el siglo XVI. El memorando no prueba ninguna teoría sobre los Anunnaki, pero ilustra algo importante, que los ingenieros y científicos modernos, cuando examinan el corpus técnico sumerio sin filtros, ideológicos, a veces se sorprenden, que el conocimiento preservado en esas tablillas no siempre se corresponde con el nivel que el consenso histórico convencional asigna a su período. Los textos médicos sumerios son otro ejemplo. La colección conocida como las tablillas de diagnóstico, compiladas alrededor del 1600 antes de la era común, pero que claramente preservan conocimiento mucho más antiguo, catalogan cientos de síntomas y diagnósticos, con una precisión que sorprendió a los médicos modernos cuando fueron traducidos en el siglo XX. Muchos diagnósticos son claramente mágicos o religiosos en su marco explicativo, pero otros son descripciones clínicas precisas de condiciones médicas reales, descritas con suficiente detalle para ser reconocidas por médicos modernos. La tablilla conocida como el Tratado Diagnóstico de Enki, aunque ese nombre es una designación moderna, describe síntomas de lo que podría ser epilepsia, apoplejía, ictericia, problemas cardíacos y enfermedades pulmonares en términos que, debajo del lenguaje ritual, parecen basarse en observación clínica real y sistemática. El nivel de observación que eso requiere, sostenida a través del tiempo y registrada de manera sistemática, implica instituciones médicas con continuidad generacional que la historia convencional no ha identificado claramente como predecesoras de la práctica médica sumeria. Los textos dicen que Enki enseñó la medicina. Los textos dicen que Enki enseñó la hidráulica. Los textos dicen que Enki enseñó la astronomía, las matemáticas, la agricultura y la escritura. La pregunta de si Enki fue un ser real, una metáfora de procesos culturales, o una memoria colectiva de múltiples instructores reales divinizados con el tiempo, sigue sin respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos decir es que el conocimiento que los sumerios atribuyen a Enki era real, era funcional, funcionaba, y llegó suficientemente formado para que sus Niuxeboringud, descendientes intelectuales, los médicos, ingenieros y astrónomos mesopotámicos del primer milenio, antes de la era común, pudieran refinarlo hasta producir algunas de las bases de la ciencia y la ingeniería que la civilización occidental heredó a través de los griegos. Si ese conocimiento fue desarrollado gradualmente y de manera autónoma por los propios sumerios, es notable que no tengamos un registro claro de ese proceso de desarrollo. Si fue recibido de una fuente exterior, no tenemos evidencia física de esa fuente. Lo que tenemos son los textos que dicen que fue lo segundo, y los resultados que son incompatibles con lo que esperaríamos si fue lo primero. Déjame preguntarte algo que pocas veces se plantea directamente en estas conversaciones. ¿Qué cambiaría si los Anunnaki fueran reales? Si mañana la astrofísica confirmara la existencia del planeta 9 en una órbita elíptica extrema, si los traductores que trabajan en el resto de las 500.000 tablillas, cuneiformes sin traducir, encontraran registros más explícitos de la naturaleza de los Anunnaki, si la genética identificara una intervención en el cromosoma 2 humano que no puede explicarse por procesos evolutivos naturales, ¿qué cambiaría? Para algunas personas, nada esencial. Las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam tienen marcos teológicos lo suficientemente flexibles para incorporar la existencia de seres poderosos creados por Dios que interactuaron con la humanidad. Los ángeles, los demonios, los jinn, los nefilim, ya existen en esas tradiciones. Un Anunnaki físicamente real no desplaza necesariamente la teología monoteísta, aunque la complica considerablemente. Para las ciencias, el cambio sería sísmico, pero no necesariamente destructivo. Los científicos cambian de teoría cuando la evidencia lo requiere. Es lo que la ciencia hace bien cuando funciona correctamente. El descubrimiento de que la humanidad fue modificada genéticamente
o instruid por una civilización extraterrestre, sería la revolución científica más grande de la historia humana, pero seguiría siendo ciencia. Requeriría nuevas preguntas, nuevos marcos, nuevo financiamiento, pero no destruiría el método científico. Lo que cambiaría más profundamente sería la narrativa que los humanos usamos para entender nuestro lugar en el cosmos. La narrativa de que somos la cumbre de un proceso evolutivo autónomo, de que nuestra inteligencia y nuestra civilización son logros puramente propios, de que estamos solos en el universo, o al menos, de que no hemos tenido compañía directa todavía. Esa narrativa se rompería. Y con ella, tal vez, algo más positivo podría emerger. Si no somos los únicos seres inteligentes que han transitado por este planeta, si otros vinieron antes y dejaron su huella en nuestra genética, en nuestra cultura, en nuestros textos más antiguos, entonces no estamos tan solos como el silencio del cosmos moderno sugiere. Hay algo ahí afuera, o hubo, y eso, lejos de disminuirnos, nos conecta a algo más grande. Los sumerios no sentían esa soledad. Vivían en un cosmos poblado, con seres del cielo que se preocupaban lo suficiente por la humanidad como para debatir su destino en asambleas formales, para intervenir cuando la situación lo requería, para enseñar y para proteger, aunque también para dominar y para castigar. Era un cosmos más pequeño en extensión pero más habitado en densidad que el cosmos de la física moderna, que es inmenso en espacio, pero aparentemente vacío en presencia. Cuando la civilización sumeria colapsó y los escribas documentaron que los dioses habían abandonado sus templos, no solo estaban registrando el fin de un sistema religioso, estaban registrando la primera experiencia de soledad cósmica de la historia humana, el primer momento en que los humanos miraron hacia el cielo y no vieron a nadie mirando de vuelta. Esa soledad sigue siendo nuestra herencia. 4000 años después, los telescopios más poderosos de la historia humana siguen buscando señales de compañía en el cosmos. Los astrobiólogos buscan vida en los océanos de Europa y en el subsuelo de Marte. El proyecto SETI escucha el silencio de las frecuencias de radio con paciencia de sacerdotes esperando una revelación. Y en los sótanos del Museo Británico y del Museo Oriental de Chicago y del Museo de Bagdad, en vitrinas que los turistas pasan sin detenerse, tablillas de arcilla de 4000 años de antigüedad dicen en silencio cuneiforme lo que nadie está seguro de cómo interpretar, que no siempre estuvimos solos, que hubo un tiempo en que el cielo respondía, que los señores de las alturas estuvieron aquí, y que se fueron sin decirnos cuándo, si alguna vez, regresarán. Los escribas sumerios que documentaron a los Anunnaki no podían imaginar que 4000 años después, seres que surgieron de la misma mezcla genética que los Anunnaki supuestamente diseñaron, estarían leyendo sus tablillas, discutiendo sus implicaciones, usando sus matemáticas de base 60 para registrar la hora exacta en que el sueño llegó. No podían imaginar los telescopios espaciales que buscan planetas en órbitas elípticas más allá de Neptuno. No podían imaginar los genetistas que estudian la fusión del cromosoma 2. No podían imaginar el acelerador de partículas que busca los componentes más fundamentales de la materia, los mismos componentes que, según los textos, los Anunnaki manipularon para crearnos. Y sin embargo sus palabras llegaron. Sus tablillas sobrevivieron al colapso de su civilización, a miles de años de enterramiento en el desierto iraquí, a las guerras del siglo XX que devastaron los museos de Bagdad. Sobrevivieron porque los propios sumerios entendían que la preservación del conocimiento era uno de los actos más fundamentalmente civilizatorios que existían. Los me incluían la escritura entre los dones más preciados de los Anunnaki, y la escritura, usada para preservar la memoria, resulta ser el arma más poderosa contra el olvido que los humanos hemos desarrollado. Si los Anunnaki fueron reales, no todo lo que dejaron fue físico. Lo más duradero que dejaron fue esto: la convicción de que el conocimiento vale la pena preservarse, que las preguntas sobre el origen y el propósito de la existencia humana merecen ser documentadas, transmitidas, examinadas y reexaminadas por cada generación que venga. Los escribas que componían los himnos a Enlil
que copiaban las listas reales, que registraban los reinados imposiblemente largos de los gobernantes prediluvianos. No sabían que estaban preservando misterios para el siglo XXI. Solo sabían que esas cosas merecían ser recordadas, que la historia de quiénes somos y de dónde venimos no podía dejarse morir. Y ahora nosotros somos los guardianes de esa transmisión. Cada vez que leemos las tablillas, cada vez que hacemos las preguntas que los textos sugieren, cada vez que nos negamos a desestimar como primitiva la sabiduría de quienes vinieron antes, continuamos el trabajo que los escribas sumerios comenzaron.